Iniciaremos con el trazo de la base superior frente con la pinza correctiva de talles o pinza correctiva de costado. Para trazar entonces la blusa hasta la cadera y posteriormente realizar las interpretaciones de la página 39 y 40 del manual, vamos a agregar a este largo de blusa que en este momento tengo hasta el talle, vamos a agregarle la medida de altura de cadera. Me voy al grupo de herramientas de movimiento y voy a buscar la herramienta que se llama movimiento paralelo. En otras versiones la podemos encontrar como mover paralelamente. Entonces voy a seleccionar la línea de cintura siempre en el sentido de las manecillas del reloj. Selecciono la cintura. Cuando selecciono el segundo punto del segmento, observen que la herramienta cambia de forma. En ese momento puedo alargar hacia abajo, hago clic y en la ventana movimiento paralelo al tramo le voy a dar el valor y me voy a ubicar en el eje en el que deseo realizar ese movimiento. Por ejemplo, el movimiento en X lo voy a dejar en 0 porque el movimiento que deseo hacer es solamente hacia abajo. Es decir, que el movimiento lo debo registrar en el eje de las Y, negativo porque el movimiento es hacia abajo y voy a agregar en este caso 18 centímetros que corresponden a la medida de altura de cadera según el cuadro de tallas y medidas de nuestro manual. Acepto. Cuando extiendo la cintura hacia abajo, observo que la pinza se va anclada con mi línea de cintura. En este caso voy a dar clic derecho, selecciono la herramienta y suprimo esa pinza. También voy a eliminar los puntos que la conformaban. Ahí ya tengo la blusa con el largo deseado. Voy a empezar a darle la forma a mi patrón. Tomo la herramienta punto sobre y voy a fijar un punto exactamente que me marque los 18 centímetros que acabo de marcar. Entonces 18 centímetros, altura de cadera, doy atributo de escalado y acepto. Ahí ya tengo el punto donde inicialmente estaba mi línea de talle. Si quiero verificar con F8, ahí puedo observar que tengo 18 centímetros, que fue el incremento que realicé para mi altura de cadera. Voy a verificar entonces cuánto tengo en la medida de cadera en este momento. Voy a utilizar la herramienta medir. Recuerden, primer punto, último punto, sentido de las manecillas del reloj y observo que la medida de cadera en este caso es 21 centímetros. Voy a aumentar el valor de la cuarta parte de cadera que me hace falta para trazar mi blusa. En este caso, la cuarta de cadera de la talla 10 corresponde a 24 centímetros. Si vamos a trazar, por ejemplo, la pinza hasta la línea de cadera, como la indica la página 39 del manual, debo agregar entonces el valor de la pinza, es decir, 24 centímetros, medio centímetro de mi pinza, serían 24.5 y si deseo tener en cuenta algún desahogo, por ejemplo, 1 centímetro que quiera trabajar de desahogo, entonces se lo agrego en este momento. Si solamente deseo trabajar la medida de cadera como aparece en el cuadro de tallas, debo incrementar entonces solamente la diferencia con respecto a los 24.5, es decir, cuarta de cadera y el medio centímetro para mi pinza. Como puedo editar segmento, utilizo el botón de la ventana de medidas
y voy a escribir en largo la medida que deseo configurar, que es 24.5. Recuerden que debo seleccionar primer punto y voy a analizar en qué forma voy a realizar el movimiento. Entonces, primer punto y lo voy a mover en sentido horizontal. Quiere decir que voy a seleccionar la opción primer horizontal y acepto. Ya tengo correcta mi medida de cadera, puedo cerrar entonces la ventana y voy a proceder a ubicar las pinzas. En este momento, por ejemplo, si yo tomara la herramienta pinza y hago clic en la parte interna del patrón, me doy cuenta que la pinza no se puede configurar de esa manera. Entonces, me voy a valer de otra herramienta para marcar las perforaciones y los piquetes para llevar la pinza hasta la línea de cadera. Observemos que si yo hago clic con la pinza en un segmento, en este momento la pinza sí se ancla cuando tengo un segmento, pero si no tengo segmentos, sino que deseo hacer una pinza interna, como en este caso, la herramienta pinza que hemos venido trabajando no me funciona. Entonces, voy a traer una línea guía y la voy a llevar exactamente al punto donde está ubicada la altura de talle delantero y con la herramienta punto sobre voy a fijar un punto a esa misma altura pero sobre la línea centro frente. Voy a dar atributo de escalado y acepto la ubicación del punto. Entonces vamos a mirar de qué manera puedo configurar una herramienta para poder marcar mi pinza. En el grupo de herramientas de insertar voy a ubicar la herramienta botón. Esta herramienta botón marca las perforaciones que nosotros trabajamos manualmente en patronaje. Entonces voy a tomar mi herramienta crear botón y voy a ubicar el punto de mi primera perforación para la pinza. Si vamos a trabajar la pinza, en este caso de 4 centímetros, entonces yo debo seleccionar desde qué punto voy a ubicar mi pinza y hago el siguiente análisis. Si mi mitad de separación de busto para la talla 10 es 9 centímetros, si voy a repartir el valor de la pinza 2 centímetros a un lado y 2 centímetros al otro lado de la pinza, quiere decir que mi primer punto de esa pinza va ubicado a 7 centímetros. Es decir, desde el punto centro frente tendría los 9 centímetros de separación de busto. Como voy a ubicar la pinza 2 centímetros antes, mi primer punto irá a 7. Mi primera perforación. Entonces, para utilizar la herramienta botón, yo debo hacer clic en el punto desde el cual voy a medir esos 7 centímetros. En este caso, el punto es el de centro frente cintura. Hago clic sobre el punto, muy importante, porque en la ventana observemos cuál es la indicación que me da. Agregar botón en relación al punto seleccionado, es decir, es indispensable para utilizar a esta herramienta seleccionar el punto desde el cual voy a medir. Como voy a marcar mi perforación en X, entonces ubico el eje X, aquí me está indicando la flecha horizontal 7 centímetros, positivo porque el movimiento va hacia la derecha y acepto. Ahí se ha creado mi primera perforación. Entonces, observemos que en la perforación, cuando termino de utilizar la herramienta, se habilita la ventana Propiedades de botón. ¿Qué voy a mirar ahí? La medida del radio, es decir, el tamaño del círculo que estoy observando como perforación. Y voy a configurar ese radio a nivel industrial a 0.05.
es decir, es una perforación muy pequeñita para ser exactos cuando el cortador vaya a marcar dicha perforación. Ahora voy a acercarlo con la lupa para mirar exactamente qué es lo que estoy trabajando. Entonces tengo mi perforación, observen que es bien pequeñita. 0.05. Yo lo voy a dejar en este caso, voy a aclarar de 0.5 para que en el video se observe el tamaño de la perforación y se observe lo que voy a trabajar. Pero se debe dejar de 0.05 para ser más precisos en la ubicación de las perforaciones. Bien, ahí ya puedo ver entonces lo que estoy trabajando y observo que la perforación me quedó con forma de círculo. Señalo nuevamente la perforación y me voy en la parte inferior donde dice dibujar y cortar atributos, la opción comando. Voy a desplegar las opciones que tengo y ahora voy a seleccionar dibujo y observemos que ya marco la perforación con una cruz. Miremos qué otras opciones tenemos. Selecciono nuevamente el botón y en dibujo voy a escoger ahora la opción de taladro y observamos que es una combinación de las dos opciones anteriores. Entonces, pues nosotros trabajaremos con la que mejor nos parezca. A mí, por ejemplo, me gusta trabajar con la opción de dibujo. Voy a dejar el dibujo y tengo mi primera perforación. Ahora ya tengo ubicado el primer punto de mi pinza. Voy a tomar nuevamente la herramienta botón. Ahora voy a hacer clic sobre esa perforación que acabo de marcar y voy a dar la amplitud de la pinza, que recuerden que dijimos que era de 4 centímetros. Acepto, movimiento en X porque estoy marcando sobre la línea de talle, movimiento horizontal y acepto. Entonces voy a la configuración de mi botón, de mi perforación y recuerden que a nivel industrial trabajamos 0.05, ¿sí? Y la perforación debe quedar bien pequeña para mayor precisión. Como estoy trabajando el video, para poder observar bien el ejercicio que estoy desarrollando, voy a trabajar con 0.5. Bien, en este momento ya observo la perforación, pero como yo escogí el atributo de dibujo, el comando dibujo, señalo nuevamente la herramienta, me voy a comando y escojo dibujo. En este caso ya tengo las perforaciones para realizar la amplitud de la pinza de entalle. Tengo también ya ubicada la mitad de separación de busto, que es exactamente donde tengo mi pinza correctiva de talles. Entonces voy a trabajar ahora sobre la cadera. Para ubicar la pinza, voy a utilizar zoom por rectángulo en la parte inferior de mi blusa y con la herramienta punto sobre voy a marcar un punto que me indique mitad de separación de busto. Entonces recordemos que la mitad de separación de busto para la talla 10 son 9 centímetros. Le doy atributo de escalado y acepto. Marco enseguida el medio centímetro que aumenté para la pinza. Recuerden que en la parte del segmento de la cadera editamos cuarta parte de cadera y medio centímetro para la pinza. Recuerden que en los videos de pinzas, ajuste de pinzas por contorno y el ejercicio que realizamos para interpretar la blusa de la página 39 del manual, a partir de esos 9 centímetros marcábamos el medio centímetro hacia el costado. Yo lo voy a hacer de la misma manera, medio centímetro, y a ese punto también le voy a dar atributo de escalado y acepto. Digamos que ahí ya tengo marcados los puntos de mi pinza.
¿Cómo voy a definir la pinza entonces en la parte superior? Es decir, sobre el vértice de pinza de entalle, ahí tengo ubicada la mitad de separación de busto y la altura de busto, es decir, este es el punto central. Pero como voy a trabajar otra pinza, no la voy a dejar, no la voy a encontrar, por decirlo de esa manera, en el vértice de pinza que tengo ya marcada, sino que me voy a detener 3 centímetros antes. Entonces, o 2 centímetros antes, dependiendo de la interpretación que ustedes estén trabajando. Entonces, ¿qué puedo hacer en este caso? Aquí puedo traer una línea guía y marcar el punto de altura de busto con la herramienta punto sobre, le doy atributo de escalado, voy a trabajar aquí con la lupa para mirar detalladamente qué estoy haciendo y tengo mi punto de altura de busto. Si voy a detener esa pinza 3 centímetros antes, lo único que hago es marcar un punto por debajo a 2, a 3, a 4, dependiendo del diseño a interpretar. Yo voy a trabajar aquí el ejemplo con 3, dejo el atributo de escalado para el punto y acepto. Quiere decir que mi vértice de pinza va a llegar exactamente sobre esta altura que acabo de marcar. Bien, ya en la parte inferior tengo marcada la mitad de separación de busto. Puedo traer una línea guía sobre el punto de separación de busto y donde se intersectan las dos líneas guías es exactamente la separación de busto sobre la altura de los 3 que acabo de marcar. Entonces, en esa intersección voy a marcar mi botón, es decir, mi perforación, donde va a llegar esa pinza. Hago clic en la intersección de las dos líneas y como no tengo que hacer ningún movimiento porque la intersección me está determinando la ubicación de la perforación, lo que hago es que acepto. Recuerden, voy a la configuración del botón, repito 0.05 a nivel industrial, pero voy a dejar en este caso para el ejemplo 0.5 para poder observar esa perforación en el video. Entonces doy enter, fijo el tamaño de la perforación y selecciono el comando con el que estaba trabajando, que en este caso es el comando de dibujo. Ahí ya tengo mi perforación. Voy a borrar entonces esa línea guía, vamos a borrar la otra línea guía y voy a observar cómo tengo ubicada mi pinza. Ahí está ya la perforación que me determina el vértice de pinza de entalle. Ahora voy a analizar qué pasa con la pinza correctiva de talles. Recuerden que este vértice está exactamente en el punto central del busto, pero ya hemos analizado en ejercicios anteriores que las pinzas nunca deben llegar al punto central del busto si voy a confeccionar 2 o más pinzas que van orientadas a ese punto. ¿Cómo puedo modificar entonces esta pinza correctiva de talles? ¿Cómo la puedo modificar de tal manera que no llegue exactamente a este punto? Lo puedo hacer exactamente con la herramienta pinza. Entonces tomo la herramienta pinza, toco el vértice y me voy a desplazar. Observemos la regla vertical. Vamos a observar cómo se desplaza el cursor sobre la regla. Entonces, si quiero detenerme 3 centímetros antes, voy a marcar 1, 2, 3, 4 o los centímetros que yo quiera desplazar la pinza. Ahí hago clic y acepto. Miren que aquí me estoy guiando por la regla. Aquí, por ejemplo, me puedo guiar cuando digo desplazar pinza, le doy el valor que quiero mover hacia el costado. Entonces, para ser más precisos, me puedo guiar por la ventana o también en el caso de que no esté realizando un ejercicio muy preciso con respecto a ese movimiento, lo puedo hacer con la regla. Entonces,
voy a marcar, voy a decirle que 3 centímetros en X se desplace hacia el costado y 0 en Y. Y le digo aceptar. Y ya mi pinza se desplazó hacia el costado. Es decir, no voy a tener ninguna de las dos pinzas llegando hasta el punto central del busto. Bien, ahí tengo mi blusa hasta la cadera. Y si lo que yo deseo es dibujar la pinza, verla exactamente dibujada, en este caso lo que puedo hacer es agrandar el dibujo, acercarlo un poco y con la herramienta dibujar voy a marcar esa pinza que acabo de trazar. Es decir, tomo la herramienta dibujo, me voy al punto donde marqué la pinza sobre la cadera, acepto, voy a la perforación, acepto, al vértice de la pinza, siempre aceptar cada vez que hagamos clic en una perforación, acepto, y llego hasta la parte inferior donde termina la pinza. Finalizo aceptando el último punto y doy clic derecho o aquí el programa me está preguntando que si ha finalizado la digitalización. Como tengo estos puntos tan cercanos, fíjense que esta pinza se fue al primer punto. Le voy a decir que no he terminado la digitalización. Y en este caso lo que hago es que acerco aún más mi dibujo para poder señalar el punto correcto. Ahora sí le voy a decir aceptar y fíjense que ahí pues no se ha ido la línea hacia el punto equivocado y ya le puedo dar finalizar dibujo. Como podemos observar, en este caso la pinza me quedó muy bien trazada. Voy a dar clic derecho, tomo la herramienta selección y ahí podemos observar entonces la blusa con la pinza de entalle y pinza correctiva de talles ubicada correctamente sin que se encuentren en el punto central del busto.